Estamos en La Voz del Heraldo ante la necesidad de una palabra relevante en un mundo relativo, con el objetivo de traer argumentos absolutos sostenidos a través de la palabra de Dios, con nuestros hermanos Juan Nazario y Richard Vignoni y este servidor, el hermano Junior Pérez. Estamos reunidos con el propósito de hablar de temas de importancia para la comunidad de fe y cómo mirarlos dentro de la perspectiva bíblica. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que consideramos que es importante y es el tema de la reforma. Muchos de nosotros sabemos en términos históricos que el 31 de octubre de 1517 es la fecha oficial en la cual se reconoce como lo que se llama la Reforma Protestante. Y es cuando Martín Lutero clava esas 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, allá en Alemania, protestando no solamente por cuestiones religiosas, sino también por un conglomerado de situaciones allá en Alemania Occidental desde ese entonces. Pero para ello vamos a dejar tanto a nuestro hermano Juan y a nuestro hermano Richard que den información con relación a ello. Dios te bendiga, Juan, Dios te bendiga, Richard. Juan, Dios bendiga a usted. mencionar, sí, ¿qué tienes que mencionar en cuanto a lo que es la reforma y qué es lo que nosotros, la iglesia actual, debe tener presente? Dios bendiga a los hermanos que nos están sintonizando. Dios te bendiga a Richie, Dios te bendiga a Junior. Como tú has Dios dicho, bendiga. como tú has dicho al principio, la Reforma Protestante pues, fue un movimiento en el que surgió en el siglo XVI en Europa, caracterizado eso por la crítica hacia la Iglesia Católica y por una búsqueda de renovación espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Esto viene iniciado por figuras como Martín Lutero, que fue el primero que llevó su protesta ante la iglesia de Wittenberg, donde clavó allí en la puerta sus 95 tesis, donde protestaba por las bulas o por la venta de indulgencia que tenía la iglesia católica en aquel momento. ¿Qué sucede? El movimiento cuestionó prácticas como la venta de ella, y esto llevó a la formación de diversas denominaciones protestantes, como el luteranismo y el metodismo, entre otros, ¿verdad? Sabemos que hay muchos más, y tuvo un profundo impacto en la religión y la política y la sociedad de la época de hoy día. Entonces, a mí me gustaría resaltar cuál ha sido la forma en que la reforma protestante ha actuado sobre la iglesia de hoy día. Y sucede que hay varias maneras. Se ha resaltado bajo la sola escritura. La sola escritura enfatiza la centralidad, ¿verdad?, de la Biblia como única autoridad de asuntos de fe y práctica en un principio clave que sigue vigente en muchas denominaciones nuestras hoy en día. También está la libertad de conciencia. La libertad de conciencia, ¿verdad? La idea de que cada individuo tiene el derecho a interpretar las escrituras y desarrollar su relación personal con Dios es fundamental en muchas comunidades protestantes, esta libertad de conciencia. Entonces también está otro punto, ¿verdad? Que es la libertad de denominaciones. La reforma llevó a la creación de diferentes denominaciones evangélicas o protestantes, cada una con su propia interpretación y práctica, reflejando la pluralidad del, protestantas, del, protest, del protestantismo actual. Perdón, Amén, amén. hermano. Está En bien. fa- Eso es en falta de café. Entonces, el otro punto está en que está el énfasis en la fe personal, la acción, la salvación por fe, ¿verdad? Y la importancia de una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Son conceptos que siguen siendo centrales en la predicación y la enseñanza protestante de hoy en día. Y por punto final está la acción social. Muchas iglesias protestantes hoy día están involucradas en cuestiones sociales y de justicia. Es un eco del compromiso de los reformadores
con la ética cristiana en la vida cotidiana. Así que estos aspectos subrayan con la reforma continua, influyendo en la identidad y la práctica de la iglesia protestante contemporánea o la iglesia de hoy. Eso yo creo que sería mi contribución hasta este momento. Cualquier cosa, pues le dejo a ustedes para que tengan algún comentario. Sí, consideramos que es importante y la razón por la cual lo mencionamos es porque el paralelo que existe en cuanto a el 31 de octubre, que prácticamente para muchos lo asocian con las actividades de Halloween, pero sin embargo, este es un mes que congregaciones también celebran el mes de la Biblia. Pero es importante que la iglesia entonces se enfoque dentro del ámbito de lo que respecta a la fe y en lo que respecta a lo que es su identidad y en lo que llama a cómo la iglesia en el transcurso de su historia, tanto como la iglesia cuando es establecida en el día de Pentecostés, como la teología patrística tiene su inicio, como la teología medieval fue desarrollándose, pero estamos observando que este día crucial, como tú mencionabas, Juan, que fue un momento donde entonces Martín Lutero se da cuenta de una serie de anomalías que están presentes y no tan solamente dentro del marco religioso. Tenemos que ver que hubo otros aspectos que marcaron también para llevar a lo que nosotros conocemos como la reforma, porque este paso que dio Martín Lutero dio un movimiento que trajo como resultado una reforma intelectual, una reforma de carácter socioeconómico y trajo también una reforma dentro del factor religioso. ¿Por qué? Porque se puede decir que hubieron 4 factores: el político, el intelectual, el socioeconómico y el factor religioso. Pero muchos de nosotros siempre nos enfocamos en el factor religioso. Pero es importante que conozcamos al menos estos factores, porque estos factores fueron la base y elemento pilar donde hoy nosotros estamos viendo los efectos de esa decisión que toma Martín Lutero, en la cual la iglesia también expande la palabra de Dios y a la misma vez surgen diferentes tipos de interpretación y surgen también otras iglesias como resultado de ello, porque a partir de todo eso surgen también otros conceptos que si hay tiempo vamos a hablar de ellos. Pero yo quiero entonces dejarle esta porción a Richard. Richard, en cuanto a la reforma, ya Juan habló de esta parte de cómo Martín Lutero entonces plega estas 95 tesis, el impacto que esto ha estado generando. La iglesia ahora tiene una nueva postura. Se puede decir en un ámbito general, la intención de Martín no era dividirse con la iglesia católica, pero ¿qué es lo que tú podrías también decirnos en cuanto a ello? Pues Dios lo bendiga a todos, a Junior, Juan, y a todos los oyentes. ¿Verdad? Como dijo Junior, que Martín Lutero no tenía intención de separarse del catolicismo. Su única intención era reformarla, porque desde que él fue a Roma en una ocasión a llevar unos documentos a Roma personalmente, y él pudo ver a primera mano toda la corrupción que se estaba llevando a cabo en la ciudad de Roma, cómo los sacerdotes y los monjes locales tenían relación, había prostíbulo, mejor dicho, para los monjes en Roma, y cómo todo se vendían amuletos,
se vendían tantas cosas que supuestamente tenían poderes milagrosos que las personas traficaban allá en Roma. O sea que el catolicismo se había convertido en un negocio redondo. O sea que vendían todo tipo de amuletos, vendían el cráneo de Juan Bautista, o vendían el diente de otro profeta, o vendían la leche del materno de la Virgen María. O sea que había todo clase de negocio en que Martín Lutero, cuando vio todo esto, él se dio cuenta definitivamente que había algo que estaba mal con el catolicismo romano. Y como él se dio cuenta de cómo pagando, o sea, como lo que las indulgencias, por ejemplo, que una persona podía comprar indulgencia no solamente para él, sino para sus familiares que habían muerto. Y según decían el dominico Juan Tetzel, que fue el que estuvo a cargo de esto, que tan pronto la persona pagaba la indulgencia en la cantidad de dinero requerida, el alma salía del purgatorio para el cielo. O sea que todo esto, cuando Martín Lutero vio todas estas situaciones, y inclusive cuando fue a la corte de Roma en una ocasión, vio como habían jóvenes que estaban desnudos dentro del palacio papal, que estaban en posiciones sexuales eróticas ahí enfrente de todas las personas que estaban en la corte. Eso convenció a Martín Lutero, fuera de toda duda, que había que reformar la iglesia, porque se había alejado y había perdido la visión que Dios le había encomendado desde el principio. Y encima de eso, la iglesia de Roma necesitaban dinero para reconstruir la iglesia de San Pedro, porque había caído en reparación. Había que pintarlo, había que arreglarlo, y no había dinero. Entonces, una de las cosas de la indulgencia era para recaudar fondos para arreglar el Vaticano allá en Roma, y reconstruir y arreglar los daños que había sufrido la iglesia a pasar pasar del tiempo. Había sufrido unos daños, había que reparar unas cosas. Y ese fue otro factor que contribuyó de eso. Y cualquier persona, si tuviera dinero, otro factor que llevó a la reforma fue que habían personas que podían comprar sus posiciones dentro del catolicismo. Si tenía suficiente dinero, podía comprar el obispado o comprar una posición en el concilio de los cardenales. O sea, si tú tenías dinero, tú podías comprar prácticamente cualquier posición dentro de la iglesia católica, aunque no estuviera arrepentido, no, simplemente compraba la posición y ahí de eso vivía. Y encima de eso, todos estos líderes religiosos, obispos, cardenales, ellos con el dinero de la iglesia, de los feligreses, ellos se enriquecían ellos mismos, comprando sus propiedades para ellos, y se enriquecían, y sin mencionar que muchos de ellos vivían unas dobles vidas. Muchos eran homosexuales, muchos tenían mujeres, como el Papa León, por ejemplo. En el tiempo de Martín Lutero, era un hombre que tenía varias mujeres como concubinas, y así sucesivamente. ¿Sabes? Todas estas cosas llevó a cabo, todo esto fue lo que inició la reforma dentro del mundo del tiempo de Martín Lutero. Y aún antes de Martín Lutero, por ejemplo, Juan Hus de Bohemia y John Wycliffe de allá de Inglaterra, ellos también habían protestado en contra de los abusos y la corrupción del catolicismo
y de su liderato en aquellos tiempos. Así que yo creo que bueno, hasta aquí puse mi contribución y si necesitan algo más, me pueden decir si necesitan alguna otra aclaración. Consideramos que esa información es bastante amplia en lo que respecta para que la audiencia pueda tener al menos una información básica de lo que la reforma en manera sintetizada eh, fue, porque estos aspectos que ustedes mencionan fueron factores que demostraban el estado de corrupción, tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto moral, dentro de lo que era la iglesia. Y la iglesia prácticamente estaba en una crisis. Y podemos entonces llegar a la conclusión que todo esto fue parte de la providencia divina, en sentido para que entonces la iglesia pudiera entonces mantenerse limpia a pesar de todo este marco de suciedad espiritual o corrupción que existía. Tenemos que mencionar que desafortunadamente, fíjese, en el tiempo que en lo personal que llevo en la fe, el tema de la reforma ha sido un tema que, por ejemplo, las denominaciones tanto como los luteranos, los calvinistas, eh, son bien estrictos en cuanto a esto y celebran actividades en cuanto a lo que la reforma representa. Otras denominaciones prácticamente no lo hacen. Las iglesias evangélicas, algunas prácticamente tienen sus actividades y algunas llevan lo que se conoce como el mes de la Biblia, que es extraordinario. Entonces, todo ese mes prácticamente enfocan desde el aspecto de la reforma y cómo la reforma hizo una contribución, pero el enfoque está dentro del aspecto religioso, porque esa es la idea central en la cual la iglesia lo presenta. Las iglesias prácticamente neopentecostales, hasta donde mi información llega, no presentan y no he visto hasta donde mi información llega que toquen estos puntos. Pero es importante y consideramos nosotros que debe ser para el conocimiento de nosotros en el aspecto de carácter histórico, en lo cual implica lo que es ser protestante. Por lo tanto, es una pregunta que posiblemente algunos se harán, que es la pregunta de qué es protestante. Y para poder enganchar el tema dentro del aspecto de la reforma, es un tema en la cual tiene su origen dentro del marco del siglo XVI. ¿Y qué es ser protestante? Es una pregunta que preocupa en cuanto a lo que está pasando con la iglesia, lo que está pasando con muchos pastores, que parece que a ligera sensación que estamos prácticamente divorciándonos de manera peligrosa y estamos desconectándonos de lo que es la herencia protestante. Entonces, una de las causas que originaron la reforma del siglo XVI y que parece que es alguna de lo que es causando de la iglesia es prácticamente es ese divorcio, porque nos hemos desconectado de lo que es esencial. Y al desconectarnos de lo que es esencial dentro del marco y hablando del contexto de lo que es escritural, perdemos la identidad como iglesia en el aspecto organizacional, y eso puede causar que perdamos la identidad, porque entonces nos vamos a mezclar con la identidad de un mundo que no conoce a Dios. Entonces surge otra pregunta: ¿dónde está nuestra identidad junto con las escrituras? Y es por eso que podemos entonces contestar diciendo que la Biblia y todos los contratiempos, algunos le llaman los avatares históricos que ocurren en el siglo XVI, constituye ser en el inicio de nuestra identidad. Entonces, esto fue lo que dio origen
y lo que dio también paso a lo que hoy hemos estado hablando y que historiadores especializados en este campo también indican de que hemos divorciado de estos aspectos importantes y han ocurrido lo que se llaman unas nuevas modas que han ido infiltrándose dentro de lo que es la fe cristiana. Por lo tanto, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido lo que se llama una fusión dentro de la historia, una fusión dentro del marco pastoral. Entonces, la reforma protestante no es solamente, escuche bien, no es solamente un contenido religioso. Por eso es que habíamos señalado que cuando ocurre la reforma tiene también un impacto de carácter político, tiene un alcance de carácter intelectual y tiene alcance de carácter socioeconómico, como también tiene alcance de carácter religioso. Ahora, cuando hablamos del aspecto político, por lo menos para tener una idea, se dice que uno de los primeros factores que causó la reforma del siglo XIX fue el factor político. Cuando se hace lo que se llama un diagnóstico rápido dentro del marco de la política y especialmente la Europa occidental y oriental en el siglo XIV y XV, y en especial antes de estos siglos mencionados, el X, después de Cristo, uno de los mecanismos políticos y económicos que se mantuvo por unos 4 siglos de la Europa occidental fue lo que se conocía como el feudalismo. Entonces, que fue un efecto de carácter dominó y fue lo que se llama la consecuencia de una política que algunos llaman el efecto macro. En otras palabras, un emperador universal que manejaba todo el mundo. Entonces, por mucho tiempo, por siglos, el gobierno de estatura política era de un emperador, de un gran reino que gobernaba todos los reinos, y todo esto comenzó a caer. Entonces, en el siglo X, el sistema imperial comenzó y generó una política de carácter feudalista, donde grandes familias de la alta nobleza controlaban grandes y vastos territorios y donde el noble era como el rey capataz y el emperador y era lo que se llamaba el dueño, como el rey y el que tenía control. Entonces, el dueño de los animales y también de las personas, los campesinos, también era dueño hasta de las personas. Entonces los campesinos trabajaban para un sistema feudal, eran inclusive hasta esclavos de un gran patrón. Y también existían los llamados condes, que era un marqués, que era un feudal, y la iglesia tuvo fuerza y se alimentó del sistema feudalista, porque la iglesia católica occidental fue un patrono más. Entonces, el feudalismo manejó muchos territorios que fueron adquiriendo a través de donaciones y también adquiriendo por pagos y tributos, y a través también de lo que se conocen por actos de artimañas, por habilidades políticas. Entonces, todo esto que ocurre en el siglo XIV, según se dice, en el XV, es el resultado de lo que ya se estaba cociendo anteriormente desde el siglo X, que era el sistema feudal que trajo como consecuencia la crisis del siglo XIV y siglo XV. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál fue la crisis como tal? Surge el concepto de un imperio donde un solo hombre gobernaba y el mundo se destruye. Y en el siglo XIII, en el siglo XIV, surge lo que se llamaban las monarquías centralizadas. Entonces, ¿en qué consistían las monarquías centralizadas? Eran pequeños reinos que tenían su propio rey, y estos reinos estaban dominando en el siglo XIII, en el siglo XIV y a mediados del siglo XV. Entonces, Europa occidental era una colección de pequeños territorios con su propia soberanía. Entonces, tenemos que ver que estos soberanos se llamaban príncipes, o se llamaban reyes. Entonces, el emperador, que era el rey, y era un rey de carácter absoluto, y se le llamaban príncipes. Entonces, bajo el gobierno de un príncipe se generaron dos cosas importantes: el concepto de nación
o el concepto de república. Entonces, el concepto de república, de nación, es el que es muy moderno y no es medieval, y nace también al desmembrarse lo que se conocía actualmente en aquel tiempo hasta el siglo XX como lo que se llamaba la Europa occidental. Y era un grupo de estados independientes, y ahí nace el concepto de nación, algo que surge como consecuencia, y es el sentimiento nacionalista. Y otra consecuencia para fomentar el protestantismo que ocurre en el siglo XVI fue el surgimiento de las ciudades. Las ciudades no existían como tal, como nosotros las conocemos hoy. Entonces comenzaron entonces las ciudades a manipular el comercio y a empezar a formarse algo que no existía: la clase media. Que nosotros veamos todo esto que estamos viviendo hoy es resultado de aquella decisión que tomó este hombre. Entonces, ¿qué era la clase media? Era una fuerza tremenda para la reforma protestante, con hombres como Lutero, como Ulrico Zwingli. Cuando entonces nosotros hablamos de clase media del siglo XIV, que tuvieron ya su inicio, siglo XV, era un factor importante que ayudó a formar parte de la reforma protestante, y fue también un ingrediente del sentimiento nacionalista. Es por eso que en los siglos XIV, siglo XV y XVI, Europa occidental comienza a vivir lo que se llamaba un orgullo de ser alemán, un orgullo de ser español, un orgullo de ser francés, un orgullo de ser inglés, un orgullo de ser portugués. Entonces, un orgullo que no existió en la época del feudalismo, en la Alta Edad Media. Entonces, ese orgullo de ser alemán, francés, inglés, español, ayudó de manera fuerte a formar lo que se llama la Reforma Protestante. O sea, que la Reforma tiene una profunda vena política, para que nosotros podamos entender eso. Y si tiene una vena política, quiere decir que podemos indicar que dentro de la providencia divina era necesario que eso surgiera. Entonces, tenemos que ver que en ese aspecto, por ejemplo, usted y yo sabemos que en la historia los moros fueron los que tomaron control de lo que hoy conocemos como la España. Se le dice aproximadamente como del año 711, ¿verdad? Los Entonces, moros. los moros, sí, los moros. Entonces, ellos tomaron España, y se dice no sé si te acuerdas cuando estábamos en la escuela, que dicen que entraron por el estrecho de Gibraltar, por el norte de África, que conquistaron lo que se llama la península ibérica, y se instalaron ahí por siglos hasta el 1492. ¿Y qué pasó en el 1492? ¿Qué conocemos nosotros? La descubrimiento de América. Descubrimiento de América, y ya ahí ocurre una transición de la etapa de la Edad Media al periodo de lo que es la etapa moderna. El tiempo empieza a cambiar. En ese mismo año es el descubrimiento, como tú dices, Juan, de el continente americano. Entonces, hombres como Juan Mackay, que fue un historiador escocés, llegó a sostener que los españoles, al expulsar a los moros en la península ibérica, interpretan el descubrimiento de América como una recompensa divina. Luego que comentar, digo, estoy hablando de cosas que uno se acuerda, ¿no? Y de algunos detalles que uno tiene en unas notas, porque tenemos que ver que en la reforma no tan solamente tuvo un enlace dentro del marco religioso, estamos viendo cómo trae el aspecto que llamamos también el aspecto político, y toda esta reacción en cadena que produce. Exacto, eso es así. Pues, por al... ejemplo, si me permite decir algo, la reina de Isabel de España y el príncipe de Aragón se unieron en matrimonio y formaron una alianza con la fin de echar fuera a los moros, que lograron, después de un par de años de guerra, lograron deshacerse de los moros de España. Inclusive con los moros se fueron también los judíos, que no tenían culpa, y que habían beneficiado a España también. Eso Los es cierto. expulsaron de España.
Entonces Que también se todo puede... eso pasó, Sí, continúa. Continúa, Richard. todo eso pasó en, ¿verdad? Como resultado de la reforma que inició Martín Lutero, que todo eso desencadenó un grupo de eventos, tanto socios políticos como sociales, económicos, que dio como ese resultado, que eso fue un marimoto de cambios que ocurrió. Los príncipes que estaban en Alemania, por ejemplo, ellos vieron eso, vieron la oportunidad de ellos de sacudir el poder de Roma sobre ellos y apoyaron a Martín Lutero. La mayoría de la nobleza apoyaron a Martín Lutero para poder sacudirse del control de Roma. Este, y logró. Eso fueron los que apoyaron a Martín Lutero, mayormente los príncipes de Alemania, que lo apoyaron, porque si no hubiera sido así, ya lo hubieran matado hacía tiempo, pero lo protegieron y lo Sí, guardaron. y eso que tú Y eso es mencionas, lo que facilitó que, eso que tú, perdona que te sí, interrumpa. eso es lo que facilitó. Sí, dilo, antes Ajá. que se me vaya la idea. Digo, sí, continúa. Sí, eso facilitó que la reforma se pudiera deslizarse por Ujú. toda Alemania rápidamente. Sí, y eso viene a la mente el caso que ocurre también en Inglaterra cuando el reino de Lancaster y el reino de York, entonces están Ujú. también en esa situación porque hay lo que se llama una sinergia. En otros reinos están ocurriendo otros eventos. Entonces, Ujú. el reino de Lancaster, que estaba por Enrique VII, se casan para unificar Inglaterra. Entonces, eso lo que ayudaba fue a fomentar ese sentimiento patriótico inglés, que fue la lucha contra los franceses. Entonces, también muchos dicen, ¿y qué tiene que ver eso? Tiene que ver porque esto ayudaba entonces al sostenimiento de sus países, ayudaba entonces a la protección de sus territorios. Juan, ¿tienes que mencionar algo? Sí, con relación a Inglaterra, hay que recordar que allí hubo una reforma inglesa, donde el rey Enrique VII, creo que fue o sexto, se divorció de la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica no quería anular su matrimonio. Es que Entonces, nace la iglesia anglicana. exacto, entonces él forma la Iglesia Anglicana, su propia iglesia, ¿verdad? Y establece todo esto en Inglaterra como, y él es el líder supremo de esa iglesia. Por eso es que la reina o el rey de Inglaterra, los que están, son los que son los encargados de la iglesia anglicana, por elemento de carácter de tradición, debido a esta acción que este rey, creo que fue Enrique VII, si no me equivoco, en No la sé. cual se divorcia del catolicismo y se establece la iglesia anglicana. Sin, y, no me equivoco, que creo que la iglesia anglicana, que es lo que hoy es la iglesia presbiteriana en los Estados Unidos. Ujú. Entonces, y es importante Episcopal. que veamos eso. Perdón, episcopal, gracias, Richard, no es Sí. episcopal. Episcopal, ellos son. Tienes razón. Es la iglesia episcopal. Entonces, ¿qué sucede? Ellos, y era para distinguirlos, fíjate, de los de Europa con los del Nuevo Mundo, especialmente. Es interesante el tema para que nosotros veamos cómo la reforma trajo una reacción en cadena. Y esta reacción en cadena, estamos viendo que no tan solamente fue en el aspecto religioso. Esto trajo lo que se llama una especie de transformación. Ya vimos el aspecto de lo que es lo político en una manera a manera, como dirá, resumida. Pero podemos tocar también por encima lo que es la parte intelectual. ¿Qué ocurre en la parte intelectual? Y es por eso que queremos enfatizar en esa área, en esos momentos y presentar este aspecto tan importante. Y en esa parte intelectual tenemos que ver que eso ayudó a formar a la reforma del siglo XVI. Por ejemplo, el nacimiento de esta reforma produjo, habíamos señalado, por ejemplo, sabemos que los musulmanes, los turcos,
conquistaron el Imperio de Oriente, los turcos otomanos, ¿no? Que eran mentalidad musulmana. Entonces, que conquistan Constantinopla, lo que conocemos como Estambul. Entonces, cae el último imperio. Entonces, sabemos que en el año 1453 con Constantinopla, el Imperio había, Bizantino. sí, el imperio bizantino, exactamente, había sido tomada por los turcos y esta ciudad ya había sido dejada de nombrarse Constantinopla y después se llama lo que después se conoce como Estambul. Entonces, el nombre actual de esta ciudad y muchos griegos orientales de este imperio se trasladaron a Occidente y llevaron consigo lo que se llaman las artes, la literatura, la poesía, la filosofía, la lengua griega, que era la lengua oficial. También tenemos que ver que estaban también los clásicos orientales y nace así lo que se llama el Renacimiento, que es eso, la palabra misma lo indica, que es volver a rescatar los originales, las antiguas obras, las esculturas, el pensamiento de los filósofos antiguos y voltear a las lenguas originales de lo que se llamaba, yo me acuerdo en la universidad que hablaban de las obras de Platón, de la historia, de volver a leer el griego, a estudiar griego para entender a los filósofos en su propia lengua griega. Y entonces, en efecto, también eso afectó a las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, la Vulgata latina, que fue traducida por San Jerónimo, que era la única versión oficial, que era el latín, también la Vulgata entonces eh, eh, experimentó en el Renacimiento y empieza en Europa Occidental a cuestionarse la traducción de San Jerónimo. Entonces, del griego pasa entonces este análisis para ver qué es lo que están diciendo estos manuscritos en el latín y empieza a estudiarse de nuevo las lenguas originales como el hebreo, el paleohebreo, el arameo, el griego, los diferentes, porque acuérdate, no habían lenguas como tal en términos de que estaban regidas por una academia de la lengua, como lo hay actualmente, sino que eran dialectos. Entonces, ¿qué sucede? Comienzan entonces a irse a los manuscritos que tenían en posición y en posesión, mejor dicho, y comienzan a estudiar las lenguas más antiguas. Entonces, eso fue lo que se llama una especie de despertar. Este nacimiento despertó también el estudio de algo importante que muchos de nosotros también conocemos, que es el humanismo, que es el Renacimiento, que entonces replanteó el concepto del hombre, que será entonces donde en el siglo XV surge como tal el concepto del humanismo, como ideal. Entonces, el humanismo es hijo directo del Renacimiento, porque de ahí se plantea la pregunta, que hemos entonces descuidado al hombre por la religión y siempre nos preocupamos por Dios y su doctrina y hemos descuidado al hombre y sus necesidades. ¿Se da cuenta? Entonces el Renacimiento lo que hace es que encara el humanismo de frente y vuelve entonces el hombre y vuelve entonces a trabajar el concepto de hombre y sus necesidades. Entonces viene todo lo que nosotros conocemos como el secularismo y todo esto trajo como aspecto el rescatar al hombre y sus necesidades. Y ahí nacieron lo que nosotros sabemos en el tiempo moderno, los grandes filósofos que ayudaron a este concepto como la antropología de René Descartes y todas estas cosas. Entonces, es bueno que nosotros, la iglesia, conozcamos esto porque esto nos ayuda a entender el origen de lo que causó el Renacimiento, que no tan solamente fue dentro de un marco religioso, sino que hemos también visto que también ubica los marcos políticos, pero también dentro del marco espiritual, perdón, dentro del marco intelectual, de tal manera que entonces estamos viendo que ya el marco escritural ya se le pone un aspecto de la racionalización.
en todo el proceso. ¿Algo que comentar, Juan, por favor? Sí, fíjate, el problema intelectual de la reforma protestante que se resalta en la iglesia de hoy en día, es de la siguiente forma, y tenemos que resaltar el hecho de que la autoridad de las escrituras, o sea, hoy en día la única autoridad de la iglesia viene siendo la palabra de Dios, que es precisamente lo que tenemos nosotros para defender nuestra fe. ¿Qué sucede? Esto promueve la idea de generar debates contemporáneos, que es lo que nosotros estamos haciendo aquí, ¿verdad? En este programa sobre la interpretación bíblica y la autoridad de la tradición. Ahora, como es consecuencia de traer a estudiar toda esta historia, estamos hablando sobre la reforma protestante, pero para mí, ¿verdad? Me gustaría traer a colación lo que tú dijiste al principio sobre la enseñanza de la iglesia protestante, de la reforma protestante que hoy en día ha entrado en desuso, por decir así. Okay. Y es que me atrevo a decir, ¿verdad? Basado a todo esto que hemos estado hablando hasta ahora, que aunque se desvía un poco de lo que históricamente está estado hablando, pero no deja de ir dentro del norte que queremos quizás llegar al final del programa. Y es que se debe que a todo este movimiento postmoderno que ha surgido en nuestros días, con sus filosofías humanísticas, han traído consigo el egocentrismo, que busca la atención, ¿verdad?, total del ser humano en el hombre. Y pues lo que es bueno para este, en cierta forma, no significa que es bueno para el cristiano. Entonces, las iglesias se han desenfocado de hacer la celebración de la reforma protestante, precisamente por buscar formas erróneas para atraer feligresía a la iglesia. Y por consiguiente, la educación cristiana se rezaga al no establecer la iglesia los principios que ésta se supone que tenga para establecerlo como lo que es la historia de la reforma protestante, y la historia patrística de la iglesia de hoy. Y creo que eso es esencial para poder ir canalizando todo lo que nosotros estamos discutiendo aquí, para que al final podamos llegar a un punto meridiano de lo que se está enseñando. Okay. Importante ese punto, porque eso también nos ayuda a entender. Y eso que mencionan, Juan, esto también tenemos que ver que son aspectos de repercusión, tanto aspectos negativos como positivos. Porque tenemos que ver no tan solamente el aspecto positivo, también vamos a ver aspectos negativos, porque dentro de toda esta reforma hay gente que querían unos cambios de carácter favorable, pero había otros que no, que iban a ser también elementos de oposición y iban a causar que esta reforma, porque también está lo que se conoce como la contrarreforma, que eso es otro tema a discutir y sería un tema que se llevaría también a tocar más adelante dentro del programa. Pero todos estos aspectos que mencionas son asuntos que nosotros como iglesia y miembros regulares de congregaciones debemos tener claro dentro de lo que compete al marco de historia, porque es parte de lo que nos representa. Aunque posiblemente nosotros no somos miembros de una iglesia luterana, no somos miembros de una iglesia episcopal, no somos miembros de estas iglesias Tradicionales. las iglesias que se llaman tradicionales o las que llaman iglesias históricas, pero tenemos que ver que estos individuos, tanto Martín Lutero, Ulrich Zwingli, Juan Calvino, que en alguna manera ellos abrazaron por alguna forma también la reforma del aspecto intelectual, porque también abrazaron el humanismo. Acuérdense que eso fueron influencias que también ayudaron en la teología. Porque gracias a eso surgen las universidades en Europa. Surgen después, más adelante, surgen las oportunidades para que la teología pase de la teología medieval a una teología sistemática, que es lo que nosotros tenemos hoy. Ahora, ¿qué es lo que nos invita esto?
Esto nos invita a que nosotros aprendamos a ser analistas de la escritura de una manera responsable. Por eso es que el énfasis escritural está en escudriñar la escritura. Una de las cosas que se invita a la congregación es, número uno, hacer lectura de la Biblia por una razón primordial. Número uno, para desarrollar comprensión lectora. Segundo, para luego después de desarrollar comprensión lectora, comenzar a hacer estudios de la Biblia para conocerla en panorama. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros los creyentes, una gran parte de los creyentes, es que nosotros no tenemos mucha comprensión lectora y no conocemos la Biblia en panorama. Por ejemplo, no conocemos la escritura en el Antiguo Testamento en sus periodos. No estoy hablando de elementos de dispensación, porque los elementos de dispensación es una postura teológica. Estoy hablando de periodos. Estoy hablando de periodos, entiéndase, del origen, estoy hablando del periodo de salida del pueblo, de su conquista, de su periodo de cuando eran jueces, cuando se establecen las monarquías, cuando se establece, entiéndase, monarquías, cuando el pueblo de Israel tenía reyes, cuando empieza el proceso de exilio y cuando llega el proceso de retorno. Todo eso compone lo que nosotros entendemos como la fase de periodo del Nuevo Testamento. Pero entonces, ¿qué podemos ver del Nuevo Testamento? Poder entender ese periodo que es el periodo de plantación. ¿Cuál y cómo inicia? Jesús, que es el Dios encarnado, viene a plantar el evangelio del reino. Lo deja plantar en la vida de los discípulos, surge la iglesia y después de ese proceso de plantación, viene el proceso de proclamación. Luego viene el proceso también de proclamación, viene el proceso de apología, que es defensa. ¿Por qué? Porque surgen también los llamados judaizantes, que eran aquellos que no podían aceptar que los gentiles se convirtieran si no abrazaban lo que se llamaban aspectos de la ley judía porque tenían que circuncidarse. Esos son aspectos iniciales dentro del periodo del Nuevo Testamento. Si conocemos la Biblia en el aspecto de los periodos, podemos conocer del todo y del todo podemos entonces conocer la parte. El problema es que muchos quieren conocer la parte, quieren conocer el todo estudiando solo la parte. Y eso es imposible. Por eso es que se nota mucho que se divorcia mucho en los versículos de los contextos y lo que se saca prácticamente es una mala interpretación del texto bíblico porque no conocemos el todo. Y gracias a esta forma de carácter intelectual nos ayuda a ser sistemáticos en lo que hoy nosotros conocemos como la interpretación bíblica de una manera responsable. Pensar no duele. Lo que pasa es que pensar es una disciplina dentro del marco de lo que es el análisis bíblico. Un comentario. Juan, si tienes que añadir algo a favor o en contra, o para entonces dejar que Richard. Deja que Richard participe. Richard, no hemos dejado a Richard participar. Richard, dir algo. Ajá. Bueno, básicamente lo que quería aportar aquí era que, bueno, como a consecuencia del renacentismo, que es básicamente volver a lo de antes, o sea, eso fue o sea, la cultura occidental volvió al pasado y tomó todo el conocimiento de los paganos, de los filósofos paganos y todo eso y lo trajo de nuevo al frente. O sea, que nuevamente lo trajo de nuevo a pausarlo de nuevo, porque ya los países occidentales se habían olvidado totalmente de todos los filósofos y del conocimiento antiguo de los griegos y de los romanos y de la antigüedad. Entonces en el renacentismo vuelven a resurgir, por decirlo de esta manera, el paganismo de nuevo en Europa. Entonces se empiezan a estudiar de nuevo a los filósofos griegos, se empieza a estudiar los escritos de Cicerón y de todos estos los latinos y
y la historia, se empieza a leer sobre las historias de los emperadores y bueno, todo este conocimiento y todas estas técnicas que se habían perdido vuelven a traer, vuelven a resurgir de nuevo. Y Europa entonces entonces surge también, como estaba diciendo, el humanismo, que el humanismo prácticamente pone al hombre como el centro del universo. Antes, en el tiempo feudal, que estaba dominado por el catolicismo, el centro del universo era Dios, pero ahora el centro del universo es el hombre. O sea que ya el hombre tiene que ser el centro de este nuevo sistema de pensamiento, de filosofía en el mundo, y eso afecta a todo lo demás, afecta el arte, la arquitectura y la literatura, afecta a todo. O sea que el hombre se convierte en el centro, no como, y aún en la ciencia, surgen científicos como Galileo, este, y otros que establecieron que el tierra giraba al sol, giraba alrededor de la tierra y no era al revés como pensaban los antiguos. Muchos filósofos antiguos pensaban que era que el sol, que era el sol que giraba alrededor de la tierra, pero no, era la tierra que Exacto. giraba. Entonces todo eso es resultado del renacentismo, porque inclusive el catolicismo había abrazado el geocentricismo de Ptolomeo, que era un astrónomo creo que el siglo II antes de Cristo, que afirmaba que la Tierra era el centro del universo y el Sol giraba alrededor, pero no es así. Ya sabemos que es la Tierra que gira alrededor del Sol. Y todos estos conocimientos surgieron basados en esta nueva forma de pensar, en esta nueva forma de ver las cosas, que antes estaba saturado por el catolicismo, el dogmatismo del catolicismo había saturado la vida y el pensamiento de los seres humanos, que todo tenía que ser pasado por la lupa de los prelados o de los líderes de la religión para que fuera aceptado como conocimiento legítimo o, o fuera aceptado como una verdad absoluta. Pero pues como dije anteriormente, el renacentismo afectó aún a la teología, porque por ejemplo, Erasmo era un humanista aferrado. Él estaba de acuerdo con Martín Lutero al principio cuando comenzó la reforma, pero él era un humanista. O sea que para él, el hombre era el centro y todo lo que giraba giraba alrededor del hombre era para el beneficio del hombre, aunque él creía en Dios también, claro, pero ese era humanista mayormente. Entonces había muchas otras personas que eran muy prominentes, que eran humanistas, que influenciaron mucho en aquel tiempo, pero podemos ver con toda claridad que este nuevo movimiento, esto afectó para siempre toda Europa y al mundo, porque inclusive los países, como estábamos mencionando anteriormente, los países se fueron nacionalizando y obteniendo este, su propia identidad como nación y se fueron nacionalizando las naciones y ocurrieron muchas revoluciones donde las monarquías antiguas eran derrotadas y surgían en el poder un estado un gobierno más, surgían los gobiernos más tirando hacia la democracia y las monarquías iban cayendo lentamente a través del tiempo que sigue avanzando el humanismo y el renacentismo. Así que podemos ver que esto afectó totalmente todo el panorama de Europa.
y el resto del mundo. Y es para que nosotros veamos que no es tan solamente la reforma se ubicó dentro del marco religioso. Ya estamos viendo que hubo, en adición a las reformas religiosas, una reforma política, que hemos mencionado un detalle básico. También en el aspecto de lo que ustedes acaban también de enfatizar, en cierto aspecto, en lo intelectual. Ahora, no podemos olvidar lo que es dentro de lo intelectual. Para cerrar, surgen también, había mencionado anteriormente, las universidades, una de ellas la Universidad de Cambridge. También surgen colegios y los primeros colegios fueron colegios que lo que enseñaban era la palabra de Dios, era la teología. Y actualmente muchos de estos colegios ya esa no es su base. Por ejemplo, en Estados Unidos, una ciudad más vieja, la Universidad de Harvard, esa era su base inicial. Ya eso no es su base inicial. Ahora, eso es resultado de todo lo que se había producido a través de la reforma. Ahora, el aspecto socioeconómico, uno de los aspectos que me llamó mucho la atención es que surge lo que se llamaba la banca. Surge la banca, la oportunidad de carácter económico, entonces aquel que vivía bajo manos del feudalismo ya tiene la oportunidad de tener un pedazo de tierra y tiene la oportunidad de tener lo que se llama un préstamo para poder tener esa tierra y ser ahora propietario de una y pasarla a las futuras generaciones. Y por eso es que mencionamos también que dentro del marco político también se conecta al marco social, donde la clase media entonces comienza a desarrollarse. Surge también el aspecto de la burguesía, todos estos aspectos. No podemos olvidar que también dentro del aspecto socioeconómico surge más adelante con el tiempo las escuelas públicas. Surge también la oportunidad de que los llamados plebeyos pudieran estudiar, pudieran aprender. Antes la educación estaba limitada para aquellos que tenían recursos económicos. Ya eso con el transcurso del tiempo fue cambiando gracias a la reforma. ¿Y por qué? Porque la iglesia jugó un papel predominante en el proceso. Y en el proceso la iglesia también ayudó también en la abolición de la esclavitud en los procesos. Y aunque muchas personas dentro de la iglesia eran personas corruptas. En el caso de la iglesia de Occidente, iglesia católica, que se aprovechó y utilizó la esclavitud como medio de conquista para el nuevo mundo, otros lo utilizaron para la oportunidad de dignificar basado a la luz de las escrituras. Y todo esto estaba basado en el orden que se había establecido a través de la experiencia de la reforma. Por lo tanto, podemos resumir que la reforma, en adición a ser una de carácter religioso, tuvo un empuje político, un empuje intelectual y un empuje socioeconómico. Bueno, caballeros, el tema es interesante, pero lo dejamos entonces en la mesa de la audiencia para que tenga información y a la misma vez ellos también puedan investigar de manera más detallada con relación al mismo. Vamos a concluir aquí y vamos entonces a dejar a la audiencia que sea la que continúe trabajando en este interesante asunto aquí en La Voz del Heraldo, ante la necesidad de una palabra relevante en un mundo relativo, con el objetivo de traer argumentos absolutos sostenidos a través de la palabra de Dios. Richard, Dios te bendiga, Juan. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Y nos vemos en la próxima ocasión. Bendiciones a todos. Amén.